¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor se está desmoronando? Que por más que hagas todo bien, algo oscuro, invisible, comienza a quitarte lo que más amas, sin explicación, sin advertencia. Imagina despertar un día, y antes de que el sol alcance la mitad del cielo, ya lo hayas perdido todo: tu trabajo, tu familia, tu salud, tu paz. ¿Qué harías si el suelo desapareciera bajo tus pies y Dios guardara silencio? Hay una historia antigua, tan poderosa que ha sobrevivido miles de años. Una historia que muchos creen conocer, pero pocos han entendido su profundidad. No es un cuento, no es una parábola, es un grito del alma humana en su momento más oscuro. Y lo más impactante, guarda un secreto, uno que muy pocos predicadores se atreven a decir en voz alta. ¿Te conmovió la historia de Job? Entonces no te vayas sin dejar tu opinión en los comentarios. Queremos saber, ¿alguna vez pasaste por un momento en el que tu fe fue puesta a prueba? Suscríbete para más historias que transforman el alma. Activa la campanita para no perder ningún nuevo episodio. Dale like si este mensaje te habló al corazón. Comparte este video con alguien que necesita esperanza hoy. Y recuerda, lo que estás viviendo hoy puede ser el comienzo de una fe más profunda que nunca imaginaste. ¿Y si el propósito del sufrimiento no es lo que siempre te dijeron? ¿Y si aquello que pensabas que era castigo era en realidad un llamado sagrado? En este video no solo vas a descubrir quién fue Job, sino por qué su historia sigue incomodando, confrontando y transformando corazones hasta hoy. No necesitas ser religioso para entender este mensaje, solo necesitas haber amado algo y haberlo perdido, porque a veces lo que más te acerca a Dios no es una bendición, es una pérdida. Quédate hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu manera de ver cada lágrima, cada silencio y cada cicatriz que llevas dentro. Este no es solo un relato bíblico, es una revelación. Antes de que todo cambiara, había un hombre. Vivía lejos del ruido de las ciudades, rodeado por colinas abiertas, cielos claros y tierras generosas. Su nombre era conocido, respetado, y su vida parecía tocada por una mano invisible que le abría puertas donde otros veían muros. Se llamaba Job. A simple vista, era un hombre exitoso, pero lo que realmente lo hacía especial no era lo que tenía, sino lo que era. La gente hablaba de él con admiración, no solo por sus riquezas, sino por su manera de tratar a los demás, por la justicia con que actuaba, y por la manera en que honraba a Dios incluso cuando nadie lo miraba. Job tenía una familia numerosa, 10 hijos en total. Se querían, se visitaban a menudo y celebraban juntos. Había risas, cantos, banquetes sencillos que no eran sobre el lujo, sino sobre el amor. Era como si cada día fuera un regalo, y él lo sabía. Cada vez que sus hijos se reunían para festejar, Job no se quedaba tranquilo hasta asegurarse de que el alma de cada uno estuviera en paz. Al día siguiente, bien temprano, él se levantaba, ofrecía oraciones y pedía a Dios por ellos. No porque sospechara algo malo, sino porque su corazón de padre no sabía descansar. En su comunidad, Job era una figura de confianza. Si alguien tenía un problema, acudía a él. Si alguien no tenía qué comer, Job compartía sin esperar nada a cambio. Su nombre era sinónimo de integridad, pero no solo era sabio, también era próspero. Sus tierras se extendían más allá de lo que la vista alcanzaba. Sus animales pastaban libres bajo oasis de sombra. Tenía trabajadores fieles, servidumbre que oía su voz como la de un hombre justo. Muchos lo envidiaban no por sus posesiones, sino porque parecía haber alcanzado algo que todos deseaban: una vida en equilibrio. Pero había algo más profundo. Job no era perfecto, pero tenía un corazón inclinado hacia lo correcto. No tomaba decisiones por interés, no negociaba su conciencia. Aunque vivía en abundancia, su alma no estaba atada a las cosas. Y por eso, aunque no lo sabía, estaba listo para algo que otros jamás soportarían. A veces los que más tienen son los que más tienen que perder, y los que más fe tienen son los que más serán probados. En el silencio de su rutina, mientras los días pasaban entre cosechas, oraciones y abrazos, Job no sospechaba que las nubes ya estaban formándose en un lugar que él no podía ver. Nadie lo advirtió. No hubo señales.
ni siquiera un sueño, ni una intuición. El hombre que tenía todo estaba a punto de perder más de lo que cualquier alma humana podría imaginar. Mientras en la tierra todo parecía estar en calma, una conversación silenciosa se desarrollaba en lo más alto. No se oían truenos ni se veían relámpagos, pero algo estaba por comenzar. En un espacio que no conocemos, se presentaron seres ante el Altísimo. No traían coronas ni vestidos de reyes, pero cada uno tenía un propósito, y entre ellos, uno se destacaba por su mirada inquieta. No venía a aprender, venía a cuestionar. ¿De dónde vienes?, preguntó el Eterno. De recorrer el mundo, de observar a los hombres, respondió sin emoción. No dijo más. No necesitaba explicar que lo que buscaba eran fallas, corazones inestables, fe débil, disfrazada de devoción. Su tarea no era consolar, sino provocar. Entonces, la pregunta surgió: ¿has visto a mi siervo Job? El Creador hablaba con orgullo. Job era diferente, íntegro, justo, temeroso del mal, un ejemplo entre miles, una luz entre las sombras. Pero el acusador no se impresionó. Su rostro no cambió. ¿Y cómo no va a honrarte? ¿Acaso no lo has protegido en todo? Tiene tierras, ganado, hijos, respeto, todo le sale bien. Así, ¿quién no te honra? El desafío fue directo, casi cruel. Quítale lo que tiene y verás cómo te maldice. Era una provocación, un reto lanzado al mismo corazón de la fe. El Altísimo, con plena certeza de la integridad de Job, aceptó, pero con límites. Puedes tocar sus bienes, pero no su vida. Y así, sin que Job supiera nada, sin soñar una sola advertencia, comenzó una batalla que no se vería con los ojos, pero que estremecería su mundo por completo. Lo que sucedía no era por castigo, tampoco por errores. Job no había fallado, no había pecado, no había mentido, ni robado, ni herido. Su única culpa era ser un hombre íntegro, y por eso sería probado. Hay pruebas que no se anuncian, hay batallas que se libran sin espadas, y hay desafíos que comienzan cuando todo parece estar en orden. Mientras tanto, abajo en la tierra, Job despertaba con el mismo ritual. Caminaba por sus tierras, daba órdenes a sus siervos, saludaba a sus hijos, hablaba con su esposa. Nada indicaba que algo iba a cambiar, pero el cielo ya había hablado, y lo que se había autorizado no podía ser detenido. Este momento nos deja una pregunta profunda. ¿Qué sostiene nuestra fe? ¿La paz que vivimos o la relación que tenemos con aquel que no vemos? Es fácil confiar cuando todo está en su lugar. Es sencillo cantar cuando el estómago está lleno y los hijos sanos. Pero, ¿qué pasa cuando la tierra tiembla bajo nuestros pies? El reto que surgió en lo alto no fue por capricho, fue una declaración. El corazón humano solo ama mientras recibe, pero cuando pierde, olvida. Pero Job no sabía nada de esto. Y sin embargo sería el protagonista de una prueba diseñada no para destruir, sino para revelar lo que hay en lo más profundo del alma. Aquel día comenzó como cualquier otro. No hubo señales en el cielo, ningún mal presentimiento, ni un sueño extraño, ni un aviso profético. El sol salió como siempre, el aire era fresco, y los campos se vestían de verde como todos los días. Job se levantó temprano, como de costumbre. Revisó sus tierras, saludó a sus trabajadores y dedicó un momento a agradecer en silencio por todo lo que tenía. No sabía que cada paso que daba lo acercaba a una tormenta que cambiaría su historia para siempre. Señor, los enemigos han atacado. Sin aliento, el mensajero explicó cómo un grupo armado invadió los campos, capturó el ganado y eliminó a los trabajadores que cuidaban los animales. Él fue el único que logró escapar para dar la noticia. Job escuchó. Su expresión no cambió. Tal vez pensó que era un incidente aislado. Trágico sí, pero controlable. Respiró hondo, contuvo las palabras y se preparó para responder. Pero no hubo tiempo. Fuego cayó del cielo, los pastizales ardieron, las ovejas murieron calcinadas, los hombres también. Yo fui el único que logró salir con vida. Job apenas tuvo segundos para entender la magnitud de lo que acababa de oír, cuando una tercera figura apareció en la distancia. 3 bandas de asaltantes nos rodearon, tomaron los camellos,
Mataron a todos los que estaban allí. Solo yo escapé. 3 noticias, 3 catástrofes, una tras otra, sin pausa, sin espacio para procesar. Pero aún no había terminado. El cuarto sirviente llegó. No venía corriendo, caminaba. Sus pasos eran pesados. No hablaba. Llevaba algo en la mirada que helaba la sangre. «Tus hijos», dijo con voz apenas audible. Job lo miró, buscando negar con el pensamiento lo que ya sentía en el pecho. «Tus hijos estaban reunidos en casa del mayor. Estaban celebrando, comiendo, riendo». Entonces un viento fuerte, como una tormenta súbita, vino del desierto. Golpeó las esquinas de la casa. La estructura cedió. Cayó sobre ellos. Silencio. No quedó ninguno. Solo yo salí vivo para contártelo. Job cayó de rodillas. Sus labios no pronunciaron reclamos. Su alma rota, su mundo hecho cenizas. En un solo día perdió su estabilidad, sus recursos, su familia. Lo que otros tardan años en construir, él lo vio desaparecer en cuestión de horas. No gritó, no huyó, no acusó. Se puso de pie. Rasgó sus ropas en señal de dolor profundo. Luego se inclinó al suelo, no para golpearlo con rabia, sino para rendirse. Con la voz quebrada por la pérdida declaró algo que ningún espectador esperaba oír. «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y Él quitó. Bendito sea su nombre». En el día más oscuro de su vida, Job escogió adorar. No lo entendía, no tenía respuestas, pero aún así no maldijo. No acusó a Dios de injusticia, no buscó culpables. Lo único que le quedaba era su integridad, y decidió no soltarla. El aire estaba quieto. Las voces que alguna vez llenaron el hogar de Job ya no se oían. Los campos, antes llenos de vida, ahora eran solo memoria. El silencio se había instalado, no como una pausa, mas como una sentencia. Job no lloraba con gritos, no pedía explicaciones en voz alta, pero dentro de él, algo se deshacía con lentitud, como una vela que se consume desde dentro. Sus rodillas, cansadas, sus ojos, secos de tanto mirar sin ver. Durante días, no hubo consuelo. Nadie se atrevía a acercarse, no por miedo, sino por respeto al abismo que lo envolvía. Fue entonces cuando desde tierras lejanas 3 hombres llegaron, amigos antiguos, compañeros de otros tiempos, hombres que lo habían visto en su esplendor, y ahora lo buscaban en la ruina. Cuando se aproximaron no lo reconocieron al instante. Su piel marcada, su rostro demacrado, su postura encorvada. Nada parecía quedar del hombre que alguna vez fue un pilar. Al verlo, rasgaron sus vestiduras, no por tradición, mas por impotencia. No sabían qué decir. ¿Qué palabra podría tocar una herida tan profunda sin abrirla más? 7 días y 7 noches permanecieron así, sin preguntas, sin respuestas, solo respirando el mismo polvo, compartiendo el mismo suelo. Era su forma de estar, sin invadir, de acompañar, sin interrumpir. Job no hablaba, pero dentro de él una tormenta se acumulaba. Sus pensamientos se enredaban, sus emociones se confundían. ¿Cómo entender lo que no tiene sentido? ¿Cómo seguir creyendo cuando todo se ha derrumbado? Si he vivido con rectitud, ¿por qué he sido herido como el peor de los hombres? Si mis días fueron dedicados al bien, ¿por qué la oscuridad me visita como un ladrón? ¿Acaso la justicia es un juego de azar? ¿O hay algo en mí que no supe ver? La fe de Job no estaba muerta, pero sí herida. No había perdido su creencia en Dios, pero sí su capacidad de entenderlo. Y entonces habló. Su voz no era fuerte, pero sus palabras eran como cuchillas afiladas. No insultaba, no blasfemaba, pero derramaba su alma con crudeza. Maldito sea el día en que nací. Ojalá nunca hubiera abierto los ojos al mundo. Habría sido mejor no existir que vivir para perderlo todo. No culpaba a Dios directamente, pero su dolor hablaba en su lugar. La desesperación no necesita lógica, solo espacio. Sus amigos, al escucharlo, sintieron que había llegado el momento de responder. Pero sus corazones no estaban alineados con su dolor. Lo que ofrecieron no fue consuelo, sino juicio. «Tú debiste hacer algo mal», sugirió uno. «Nadie sufre sin motivo», insistió otro. «Tal vez Dios te está corrigiendo», añadió el tercero.
Job los escuchaba, pero no encontraba alivio. ¿Cómo podían entender si no habían perdido nada? ¿Cómo podían hablar con tanta certeza si no habían pisado el mismo fuego? Lo que Job necesitaba no eran sermones, era empatía, era silencio que abrazara, era un oído que no juzgara, pero en vez de eso se vio forzado a defender su inocencia, no por orgullo, sino porque nadie más lo haría. No oculto pecados, no tomé lo que no era mío, no levanté la voz contra el inocente, no me alejé del necesitado, pero, aún así, la calamidad lo había alcanzado, y eso era lo que no podía entender. La lucha de Job ya no era solo contra la pérdida, ahora era contra la incomprensión, contra la idea de que solo los culpables sufren, contra la noción de que el dolor siempre es castigo. Dentro de sí, comenzaba a gestarse una pregunta aún más profunda. ¿Y si Dios sigue siendo bueno, incluso cuando no lo parece? Hay momentos en los que la fe se vuelve una herida abierta, no porque dejemos de creer, sino porque lo que creemos entra en conflicto con lo que sentimos. Job no era un hombre débil, pero estaba quebrado, no era incrédulo, pero tenía preguntas sin respuesta. Aún así, no rompió su conexión con lo sagrado. No dio la espalda al Creador, solo pidió ser escuchado. Su clamor no era un grito de rebelión, era el llanto de alguien que aún ama, pero que no comprende. Y ese lamento, esa sinceridad brutal, sería el principio de algo que cambiaría no solo su historia, sino la manera como vemos la relación entre la fe y el sufrimiento. El alma de Job estaba desgarrada, las heridas en su cuerpo eran visibles, pero las internas sangraban sin descanso. Había pasado de ser un hombre admirado por todos, a convertirse en el blanco de miradas de compasión o sospecha. Algunos murmuraban que algo oculto debía haber en su pasado. Otros no se atrevían ni a pronunciar su nombre, pero lo más doloroso no era el juicio de la gente, era el vacío, esa sensación inexplicable de que Dios estaba lejos, como si el cielo hubiera cerrado sus puertas, como si su voz ya no llegara más allá del viento. Job había levantado altares, había vivido con rectitud, había amado al Altísimo con sinceridad, y aún así su mundo se había desmoronado. ¿Dónde quedaba la justicia? ¿Qué sentido tenía honrar a Dios si los justos sufrían como culpables? Uno de sus amigos tomó la palabra. Con voz grave y pretendiendo sabiduría, comenzó a hablarle como si tuviera todas las respuestas. Le recordó que nadie está libre de errores, que el dolor suele ser una consecuencia de nuestras faltas. Insinuó que tal vez Job estaba siendo corregido, que el sufrimiento era en realidad un acto de amor disfrazado de tragedia. Job lo escuchó en silencio. Su rostro permanecía sereno, pero por dentro algo se agitaba, no por orgullo, no por negación, sino porque sus recuerdos contradecían esas suposiciones. Él conocía su vida, sabía que no había cometido injusticia, que no había levantado la mano contra el débil, que no había cerrado su puerta al necesitado. ¿Por qué insisten en buscar culpa donde no la hay?, preguntó finalmente. ¿No es suficiente el dolor que cargo? ¿También debo defenderme de quienes deberían consolarme? Otro amigo intervino. Con menos tacto, fue directo. Si los hijos de Job habían muerto, era porque seguramente habían hecho algo mal. Dios no se equivoca, dijo. Si hubo castigo, hubo motivo. Job bajó la cabeza. La punzada en el pecho fue más fuerte que cualquier palabra anterior. Sus hijos, esos por quienes había orado tantas veces, por quienes había ofrecido sacrificios en cada amanecer. ¿Cómo podían hablar así de ellos? ¿Cómo podían transformar su dolor en un argumento teológico? Mi queja no es contra Dios, dijo con voz quebrada. Mi clamor es porque no entiendo. Busco sentido y no lo encuentro. Pregunto y no hay respuesta. No cuestiono su grandeza, cuestiono mi lugar dentro de ella. Sus amigos seguían hablando, uno tras otro, cada uno con su teoría. Uno decía que la vida es como una balanza, que tarde o temprano los actos se pagan. Otro aseguraba que el Altísimo reprende a los que ama y que por eso Job debía agradecer en medio del quebranto. Pero cada frase que pretendía consolar hería más. No era la hora de fórmulas ni de explicaciones abstractas. Era un momento de oscuridad, donde lo que el corazón necesitaba no eran razones, sino presencia. «He sido justo», gritó Job una tarde.
¿Acaso se ha vuelto Dios mi enemigo? ¿Por qué me esconde su rostro? Clamo y no responde. Lo busco en el norte y no está. Voy al sur y no lo percibo. Sus palabras no eran blasfemia. Eran el eco de un alma que aún creía, pero no comprendía. Era la oración de quien no ha renunciado a su fe, pero cuya fe ha sido golpeada por el silencio. En su interior, una batalla se libraba, entre lo que sabía y lo que vivía, entre lo que había enseñado y lo que ahora enfrentaba. No dudaba de la existencia de Dios, pero sí de su cercanía. No cuestionaba su poder, pero sí su justicia. Si pudiera hablar con él, si me concediera una audiencia, decía, le expondría mi causa, le preguntaría sin ira, con el respeto que siempre le he tenido, y él sabría que mi corazón ha sido íntegro, pero el cielo seguía sin responder. En su angustia, Job comenzó a recordar cada obra buena que había hecho. Había acogido al huérfano, alimentado al hambriento, defendido al inocente. Nunca había permitido que la codicia gobernara su alma, ni que el orgullo cegara su juicio. ¿Por qué entonces sentía que su vida era una burla? El silencio de Dios se convirtió en su mayor enemigo, no porque lo negara, sino porque no lo entendía. Su fe no se había roto, pero sí tambaleaba. Era como un árbol azotado por la tormenta, aún en pie, pero con ramas desgajadas. Job se sentía abandonado, no por los hombres, por el cielo, y sin embargo, algo en su interior se negaba a rendirse. Aunque él me quite la vida, en él esperaré, susurró una noche mirando las estrellas. Esa frase no fue una declaración de victoria, fue una confesión entre lágrimas, una rendición que no era resignación, sino confianza desesperada, un salto al vacío con los ojos cerrados, esperando que al final una mano invisible lo sostuviera. Sus amigos no entendían. Para ellos, todo tenía que tener lógica. Sufrimiento equivalía a error. Prosperidad significaba bendición. Pero Job, desde las cenizas de su vida, estaba descubriendo algo más profundo, que la fe verdadera no se mide cuando todo va bien, sino cuando no queda nada. Sus palabras se volvieron más poéticas, más intensas, más personales. No hablaba ya como el sabio de antes, ahora se expresaba como alguien quebrado, pero no vencido. Los hombres me esquivan, mis siervos me ignoran, hasta los niños se burlan de mí, mi aliento da asco a mi esposa. Pero sé que hay alguien allá arriba que ve más allá de lo que todos ven, alguien que conoce la verdad de mi corazón. La crisis no había terminado, el dolor persistía, las respuestas no llegaban, pero entre los escombros de su alma, Job sostenía una esperanza, frágil, herida, pero viva, y esa esperanza, contra toda lógica, era lo único que aún lo mantenía de pie. Durante días, los mismos rostros hablaron, las mismas voces se repitieron con argumentos que giraban en círculos. Job ya no discutía como antes. Había momentos en que simplemente miraba al suelo sin fuerza para responder. Sus amigos, confiados en su experiencia y edad, se turnaban para reprenderlo, corregirlo o convencerlo de una culpa que él seguía negando. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Un joven, más silencioso que todos, que había estado presente sin hablar, se levantó. No era uno de los tres amigos. No había pronunciado una sola palabra hasta ese momento. Se llamaba Eliú, hijo de Baraquel. Nadie esperaba que él hablara. Era más joven, menos conocido, y no cargaba la autoridad de los otros. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, su voz no tembló. He esperado mi turno, porque el respeto me enseñó que los años suelen traer sabiduría, dijo con firmeza. Pero ahora veo que la edad no siempre garantiza entendimiento. Las miradas se volvieron hacia él. Algunos fruncieron el ceño, otros simplemente no supieron qué decir. Nadie había previsto esa intervención, pero Eliú no se detuvo. Ustedes han acusado a Job sin pruebas, le han lanzado palabras como piedras, buscando culpabilidad donde quizás solo hay misterio. Y tú, Job, tú has justificado tu propia justicia más que a Dios. El aire se tensó. Nadie se atrevía a interrumpirlo. No era arrogancia lo que había en sus palabras, sino convicción, como si hubiera estado esperando ese momento durante toda su vida. Me he contenido mientras hablaban.
Me senté escuchando su sabiduría, esperando que alguna respuesta digna surgiera. Pero lo único que vi fue dureza, juicio sin compasión y una defensa de Dios que lo reduce a fórmulas humanas. Volvió sus ojos hacia Job. Y tú, que sufriste más que nadie, comenzaste a exigir explicaciones como si el Creador te debiera algo. Has dicho que tus actos son justos, que tu vida fue recta, y es posible que así haya sido, pero aún el más íntegro no puede comprender los caminos de aquel que está más allá del entendimiento. Job no respondió. Algo en sus palabras tocaba una fibra distinta. No era acusación ni consuelo barato, era otra cosa, algo que no venía de la experiencia acumulada por años, sino de una pasión sincera por la verdad. Eliú continuó, ahora con más calma. Dios no siempre habla como esperamos. A veces lo hace en sueños, otras veces en la enfermedad, a veces en el silencio. No para castigarnos, sino para llamarnos, para corregirnos, para mostrarnos cosas que no podríamos ver de otro modo. Su mirada era intensa. No todo sufrimiento es castigo, no todo dolor es condena. A veces es advertencia, a veces es enseñanza, otras veces es simplemente parte de un plan que todavía no comprendemos. Los tres amigos bajaron la cabeza. Tal vez nunca pensaron que serían confrontados por alguien más joven, pero cada frase de Eliú desafiaba su lógica cómoda, su certeza inflexible. Ustedes hablaron como si conocieran a Dios completamente, como si pudieran explicarlo con palabras, como si todo dolor fuera una ecuación. Pero el Todopoderoso no se reduce a eso. Él no necesita nuestra defensa. Él busca corazones humildes, no discursos vanos. Se detuvo por un momento, respiró hondo. Luego miró hacia el cielo. Job, tú clamaste justicia, y es válido. Preguntaste, ¿por qué? Y nadie te lo reprocha. Pero hay algo más alto que tu comprensión, más profundo que tu sufrimiento. Dios es grande. Su voz es como un trueno que nadie puede ignorar. Él gobierna los cielos, las tormentas, los ríos y los hombres, y aunque no lo veamos, Él siempre está obrando. Las palabras de Eliú no fueron recibidas con aplausos, ni con rechazo. Fueron como gotas cayendo sobre tierra reseca. Nadie respondió, pero algo había cambiado. Era la primera vez que alguien hablaba sin querer tener la razón. Su objetivo no era ganar una discusión, sino despertar conciencia. El Creador no es un juez que responde a caprichos. Es sabio, es justo, pero también es libre. Y si tú, Job, deseas encontrarte con Él, no será desde la queja, sino desde la reverencia. Job cerró los ojos. Las palabras de Eliú no traían respuestas definitivas, pero abrían una ventana. Por primera vez en mucho tiempo, alguien hablaba desde otro lugar, no desde el orgullo, no desde la culpa, sino desde una honestidad que miraba al cielo y no pretendía entenderlo todo. Dios es más grande que nuestro dolor, concluyó Eliú, y si Él permite algo por más incomprensible que parezca, no es porque se haya vuelto contra nosotros. A veces solo quiere que aprendamos a confiar, incluso cuando no entendemos. Silencio. Job no replicó, tampoco sus amigos. La atmósfera se había transformado, no porque los problemas hubieran terminado, mas porque una nueva perspectiva había nacido. Lo que Eliú sembró esa tarde no fue una solución, fue una semilla. Una que prepararía el corazón de Job para algo que aún estaba por venir, porque después de la tormenta de palabras, finalmente vendría una voz diferente, no de un hombre, sino de aquel que había estado en silencio todo ese tiempo. Y cuando hablara, no quedaría duda de que todo lo anterior era apenas el comienzo. El cielo, por mucho tiempo en silencio, finalmente se abrió. No fue con una lluvia suave ni con un rayo de luz. No, fue con un estruendo. Un viento violento comenzó a agitar el aire, y con él, la atmósfera se tornó pesada, inconfundible. Algo sobrenatural se acercaba. Job levantó la vista. Lo que venía no era un consuelo suave, ni una explicación lógica. Era la presencia pura del Eterno manifestándose con fuerza. Un torbellino envolvió la escena y desde su interior una voz habló, no como los hombres hablan, sino como quien sostiene el universo en la palma de su mano. ¿Quién eres tú que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? La voz era firme, inquebrantable.
No acusaba, pero sacudía. Cada palabra penetraba el alma como fuego. Prepárate como un guerrero. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Job no esperaba eso. Había suplicado una respuesta, había implorado por una explicación, pero lo que recibió fue una serie de preguntas que lo llevaron a algo mucho más profundo, a reconocer su pequeñez ante la inmensidad divina. ¿Dónde estabas cuando establecí los cimientos del mundo? ¿Has ordenado alguna vez la salida del sol? ¿Has caminado por las profundidades del océano? ¿Puedes guiar las constelaciones con tu mano? Una tras otra, las preguntas caían como truenos. No eran para humillar, eran para despertar. Job había querido entender a Dios como se entiende una fórmula, pero ahora comprendía que el Creador no se limita a nuestros cálculos. La voz continuó. ¿Eres tú quien provee alimento a los leones? ¿Quién enseña a las aves a encontrar su nido? ¿Quién da fuerza al caballo salvaje? ¿Quién ha puesto sabiduría en el corazón del hombre? No había respuestas, solo asombro, porque cada imagen, cada palabra, revelaba un universo que opera con una sabiduría inaccesible para los humanos. Job no interrumpía, no porque no pudiera, sino porque ya no quería. Su espíritu estaba rendido, no por temor, sino por reverencia. Y entonces vino una revelación aún más impactante. Dios le habló de criaturas imposibles de domesticar, fuerzas de la naturaleza que ningún ser humano podía controlar. Leviatán, Behemoth, símbolos de poder y caos que aún así respondían al Creador. Era como si Dios dijera, si no puedes dominar ni comprender estas criaturas, ¿cómo esperas entender mis caminos? En ese momento, Job entendió. No necesitaba respuestas, necesitaba presencia, no requería explicaciones, necesitaba confiar. Y allí en medio del viento, en el corazón del torbellino, la voz de Dios no resolvió todas las preguntas, pero devolvió a Job algo que había perdido, la paz. Una paz que no venía de saber el porqué de su sufrimiento, sino de recordar con quién estaba hablando. Por fin Job comprendió. No fue en medio de una explicación detallada ni de un argumento lógico, tampoco fue porque recibió lo que había perdido. La revelación llegó en el instante en que reconoció su lugar frente a la grandeza del Altísimo. Antes, su fe se había construido sobre lo que sabía, sobre lo que entendía, pero ahora, después de haber enfrentado la oscuridad, la pérdida y el silencio, descubría algo mucho más profundo. Hasta ahora solo había oído hablar de ti, confesó con voz baja, pero ahora mis ojos te han visto. No se refería a una visión física, era una percepción interior, una claridad nueva que surgía desde la herida más profunda. En medio del polvo y la ceniza, Job experimentó un despertar espiritual. Ya no necesitaba explicaciones, porque su alma había sido tocada por la presencia misma de aquel a quien siempre había adorado. Ese era el verdadero secreto. No se trataba de restauración material, ni de recompensa futura. La esencia estaba en lo que la prueba había revelado, que la fe auténtica no exige respuestas, solo presencia. Que a veces conocer a Dios de verdad no ocurre en los días de abundancia, sino cuando todo se derrumba. Job no fue el mismo después de ese encuentro. Su corazón se volvió más humilde, su boca más cautelosa. Ya no pretendía saber más de lo que podía comprender. Había descubierto que la sabiduría más alta es aceptar que no todo debe ser entendido, pero que aún así se puede confiar. En ese instante, Job no se defendió más, no pidió justicia, no exigió reparación. Simplemente se rindió ante el misterio y reconoció que incluso sin entender, su confianza en Dios era suficiente. El secreto no era una fórmula, era una transformación, una rendición voluntaria, un descanso silencioso en medio del caos. Y ese cambio interior, invisible para los hombres, fue lo que verdaderamente marcó el inicio de su restauración. Después del silencio, la tormenta. Después del torbellino, la voz. Después de la voz, el cambio. Job no volvió a ser el mismo, no porque todo le fuera devuelto, sino porque por dentro algo había despertado. El Dios al que antes servía desde la distancia, ahora se había hecho presente de una manera inconfundible, no a través de riquezas, ni de bendiciones visibles, sino en la forma más profunda que un alma puede experimentar.
un encuentro directo con lo eterno. Y entonces, después de haber pasado por las llamas del dolor y salir con el alma purificada, llegó el momento de lo inesperado. El mismo Dios que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, ahora decidió actuar, pero no como los hombres esperarían, no como una recompensa automática, sino como un gesto de honra hacia un corazón que, a pesar de todo, no se rindió. La historia cuenta que Job fue restaurado, pero no fue simplemente una reposición de lo perdido. Fue algo más grande, una renovación completa. Recibió nuevos hijos, nuevos campos, nuevas oportunidades. Pero lo más valioso que recibió no fue visible. Fue invisible. Una fe más fuerte, una mirada más profunda, una comprensión más real de quién era Dios y quién era Él ante lo sagrado. Y aún más sorprendente fue lo que vino después. Job oró por aquellos que lo habían herido con palabras, por quienes lo acusaron sin compasión. No guardó rencor, no devolvió juicio, intercedió por ellos. Esa oración fue la evidencia de que su alma había sido completamente restaurada. No solo sus bienes, su carácter también. La vida le fue prolongada. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Caminó sobre la tierra con la sabiduría que solo los quebrados conocen. No volvió a ser el hombre del principio. Fue un hombre nuevo, más sabio, más sereno, más profundo. Y su legado no fue una herencia de tierras ni de ganado. Fue una historia que atravesó los siglos. Un testimonio vivo de que la fe genuina no depende de lo que se tiene, sino de lo que se cree, incluso cuando no hay respuestas. Job nos enseñó que hay dolores que no se entienden, pero que transforman, que hay preguntas que nunca reciben solución, pero que abren el alma a algo más alto, y que hay pérdidas que, aunque no se reemplacen, pueden dar nacimiento a una versión más fuerte de quien fuimos. La restauración de Job fue la consecuencia natural de su transformación, pero el verdadero legado, ese quedó en su historia, en sus palabras, en su ejemplo, y ahora, siglos después, aún seguimos hablando de él. No por su riqueza, no por su fama, sino porque un hombre, en medio del polvo y la oscuridad, decidió no renunciar a su fe. Cierre impactante. Cuando todo parezca perdido, cuando el cielo guarde silencio y tu alma se sienta sola, recuerda a Job. Tal vez lo que estás viviendo no es un castigo, tal vez es una invitación a ver a Dios con nuevos ojos, porque los mayores encuentros nacen de los mayores quebrantos.